corazón, sellaste tu amor. Te amo Dios, Te amo, Dios. te amo Dios. Gracias, Cristo. Gracias por Te amo, tanto amor, amor, por tanta te bondad con amamos, nosotros, Señor. Cristo. Gracias por permitirnos en Te esta mañana amo, estar reunidos para adorar tu santo nombre, te para amo. decirte que te amamos, Señor, para decirte que sin ti no somos nada, Padre, para autorizarte, Espíritu Santo, a que tú toques nuestra mente y nuestro corazón. Y que, Señor, los que estamos en este lugar y hemos venido cargados, trabajados, tal vez con muchas aflicciones, no salgamos iguales, Señor. Que sea tu palabra fortaleciendo, Señor, exhortando, guiando, para que nosotros, Señor, podamos llegar a un entendimiento pleno, concreto de lo que tú quieres para nuestra vida como propósito. En el nombre de Jesús, la Iglesia Cristiana de la Familia Canaán dice amén, amén, amén. Le da un poderoso aplauso al Señor. Y desde aquí nos conectamos a las redes y damos un gran saludo. Si estás ahí, conéctate, saluda, ¿cómo estás? Y si es de bendición esta palabra que va a ser lanzada a través de las redes, pásala a otro. Sé de bendición. Pueden tomar asiento, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de venir hoy día a este lugar? ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a esta alabanza que ha estado tremenda, tremenda, tremenda. Ahora dale un aplauso al Rey de Reyes. Esto es para Dios. Dáselo al que te levantó, dáselo al que te puso de pie sobre la peña, al que te guió a estar en este lugar, al que cambió tu forma, tu llanto y cambió tu tristeza en alegría. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Bueno, quiero invitar a los niños que puedan pasar con el grupo de las tías ahí a su cultito. Los prejus se quedan los prejus. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, nosotros estamos muy contentos porque acabamos de terminar un hermoso retiro. ¿Quiénes estuvieron en el retiro? Dale un aplauso, Señor, aleluya. Fueron 4 días muy intensos, de mucha palabra, de mucha actividad, de muchas cosas que se hicieron, pero sobre todo mucha comunión y armonía. Sé que si no pudiste llegar, estuviste también con alguna actividad en tu casa, algunas cosas importantes, y lo que haya sido, que haya sido, que tenga que ver con el Señor. Amén. Eso es muy importante. Nosotros venimos estudiando la palabra de Dios desde un punto de vista y desde un tema que es echando raíces. Nosotros sabemos que para que un árbol crezca necesita raíces fuertes, necesita raíces profundas, necesita estar muy bien conectado a la tierra para que ningún viento ni ninguna tempestad pueda derribarlo. Entonces, venimos tocando temas de cómo podemos nosotros mejorar nuestra vida interior para también mejorar nuestra iglesia y también mejorar nuestra sociedad como familia. La familia está siendo totalmente atacada y destruida. La iglesia está siendo totalmente atacada y destruida. ¿Y quiénes son la iglesia? ¿Quién es la iglesia? No es esto, no es el pastor, son ustedes. Cada corazón es la iglesia, porque ahí mora el Espíritu Santo de Dios en cada vida que nosotros representamos, porque la vida se la debemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Gloria al Señor. El tema de hoy sobre esta serie Echando Raíces es obedecer para crecer. Así lo hemos titulado para que entendamos y sigamos esta línea de qué puntos tenemos que ir mejorando para ir fortaleciendo este árbol, para ir fortaleciendo esta planta que va creciendo. Obedecer para crecer es muy importante dentro de la palabra de Dios.
la obediencia. Y la vamos a estudiar bíblicamente porque es un tema que cada uno tiene que manejarlo. ¿Cuántos desobedientes hay acá? ¿Y cuántos obedientes hay? Eso lo vamos a ir viendo. ¿Ven? Cuesta decir eso. Juan 14, 21 dice la palabra de Dios: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Estoy leyendo una versión nueva, versión internacional. ¿Quién es el que me ama? Pregunta. El que hace suyo mi mandamiento y los obedece. Decirle al que está a tu lado, los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y él se manifestará o me manifestaré en él o a él. Fíjense que es muy importante analizar el mensaje de esta parte, porque el obedecer no tiene que ser gravoso. Cuando yo tengo a mis padres que me dan una orden y dentro de esa orden hay un mandamiento y hay una necesidad, yo no tengo que obedecerlo porque este es mi padre. Tengo que obedecerlo porque lo amo. Y él está haciendo algo por mí porque me ama. Y Dios también nos deja estas cosas para que nosotros las vamos entendiendo. ¿Por qué muchos creyentes, muchas personas que asisten a la iglesia, que están permanentemente guiados por la palabra de Dios, la oración, el ayuno, están en ministerio, están en proceso, pero no crecen? La enseñanza del Nuevo Testamento acerca de la santificación es muy importante porque no solamente es un llamamiento a que busquemos al Señor. ¿Por qué es importante la santificación? Porque es un proceso que viene después de que nosotros hemos creído y hemos recibido la gracia de Dios, ese regalo inmerecido, la salvación. Pero Dios te exige algo. Dios quiere un proceso de santificación en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. La santificación requiere, y acá yo quiero hacer énfasis, Dios no necesita de nosotros para hacer algo. Él quiere, lo hace. Pero Él pide que nosotros nos esforcemos. Él requiere un esfuerzo personal de cada uno de nosotros. Requiere que nosotros hagamos cosas para mejorar. He leído mucho a Martin Lloyd-Jones, lo recomiendo, autor cristiano, que habla mucho sobre la justificación, es decir, somos justificados de un momento a otro por la gracia de Dios, es decir, redimidos, comprados, pagados, porque Él murió, Él entregó su cuerpo, fue crucificado, fue sepultado y ascendió a los cielos por nosotros. Entonces, esta justificación, Martin Lloyd-Jones habla muchísimo sobre eso y nos muestra el proceso de santificación al que tenemos que entrar. Hay un libro que me encanta que se llama La depresión espiritual, que trata precisamente de aplicar el evangelio de la gracia gratuita en nuestra búsqueda con Dios. Y es tremendo. Y es hermoso. ¿Por qué? Porque Lloyd-Jones no nos sugiere que la santificación se produzca solamente al recordar que fuimos justificados. Yo y mi esposa
nos bautizamos en el año 2003 en el Río Grande. En el Río Grande, allá. Nos bautizamos juntos. Y sentimos que fuimos justificados por Dios, que fuimos comprados por el Señor. Pero luego vino un proceso de santificación. Vino un proceso de aceptar mandamientos, de obedecer mandamientos, de dejar al viejo hombre, de despojarme de actitudes antiguas y revestirme de nuevas. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo, que no es algo que van a hacer, ok, hubieron muchos bautizados este fin de semana en el campamento, pero no termina ahí. Es el comienzo, hermano, de nuestra vida como creyentes. El Nuevo Testamento nos llama a actuar, no nos dice que la obra de santificación se va a hacer sola. No se va a hacer sola. Podría hacerse, pero Dios lo determinó que tú tienes que esforzarte, que tú tienes que esforzarte, que tú tienes que hacer cosas. E inclusive cuando el pueblo de Israel iba cruzando el desierto, le mandaba el alimento que se llamaba maná, que era un alimento del cielo, y el pueblo tenía que salir de su carpa, traerlo a su carpa y comer ahí adentro. ¿Por qué no lo mandó dentro de la carpa? Porque quiere varones esforzados y valientes. Y cuando digo varones, también hablo de varones. Entonces nosotros tenemos que ir trabajando en ese sentido. Estamos en la buena batalla de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros tenemos que hacer la lucha, pero ¿saben qué, hermano? Acá hay una buena noticia, hermana. Estás capacitada para esa buena noticia. Estás capacitado para esa buena batalla. Porque Dios te capacita. La fe en Él te va a liberar. Porque el que cree será salvo, dice la palabra de Dios. Pero hay que hacer luego un proceso de santificación. Un proceso de regeneración de pensamientos. Que Él ya nos liberó. Y habiéndonos recordado esto, nos dice, ok, ya tenés la santificación, ya tenés la salvación. Ahora anda, hacelo. Es una orden, es un mandato. Por eso es que hay creyentes que tienen años de iglesia, hermano, años de iglesia. Conocen los versículos, asisten fielmente, sirven, pero siguen reaccionando de la misma manera. Siguen luchando con el mismo problema, con la inmadurez espiritual. La pregunta no es cuánto escuchás. La pregunta es cuánto obedeces en tu vida diaria. ¿Cuánto dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Por eso vuelvo a insistir, el crecimiento espiritual no depende del tiempo en la iglesia, depende de tu nivel de obediencia. La información bíblica, y cuando hablo de información, porque la palabra es un libro, y es un libro escrito por el Espíritu Santo a través de más de 3.000, 4.000 años, 44 autores diferentes, 66 libros que están concatenados uno con otro, y que el que escribió el primero no sabía lo que estaba haciendo el último, y el último no sabía lo que estaba el primero, porque estaban todos separados, no había una unión como nosotros tenemos la virtud de tenerla ahora. Por eso la obediencia supone una acción de responder. El término antiguo del Antiguo Testamento para la obediencia, ¿saben cuál es? El término, el significado, oír. Oír, o sea, yo oigo, obedezco. Oye, hijo, vení a hacer acá, saca tus zapatos de debajo de la cama. Ya voy, mamá. ¿A quién
le ha pasado eso? A las 3 horas, la madre, hijo, saca los zapatos. Oye, pero no obedece. El término oír, escuchar, es obediencia. Y la obediencia exige una respuesta inmediata. La obediencia retardada, en cierto modo, sigue siendo algo de rebelión y desobediencia. Por eso Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 32, dice, ¿pero qué les parece? Y empieza haciendo un cuestionamiento. Y le voy a preguntar a ustedes, ¿cuántos dicen amén? A ustedes les voy a preguntar. ¿Están listos? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo, hijo. Acercándose el padre al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. El hijo, ¿saben qué le respondió? No quiero. No quiero. No tengo ganas. No me da la gana. No sé. No quiero. Le respondió. Pero después dice, se arrepintió y fue. Y acercándose el hombre, el padre, al segundo le dijo lo mismo. Y él le respondió, sí, señor, enseguida voy. Claro que sí, pero no fue. Ahora la pregunta que yo hago, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y respondieron el primero. Una de las mejores maneras que personalmente he encontrado como forma de conocer a Dios, creo que la única, es estudiar las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Jesús fue tan obediente que Juan 5, 19 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Fíjense que hay familias que los padres tratan de dar un buen ejemplo y el hijo no sigue ese ejemplo. Hace lo que quiere. Y hay familias que padres dan mal ejemplo y el hijo no sigue el mal ejemplo, hace lo bueno ante el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Dios espera 3 cosas de ti, de mí, 3 cosas. Que escuche, que confíe, que obedezca. Fíjense qué importante. Escuchar, confiar y obedecer. Escuchar la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios y saber que esa palabra va a transformar tu vida para ser bendición para otros y poner en práctica la palabra de Dios que te da, porque la palabra de Dios te dice ir y hacer discípulos en todas las naciones. Tenemos un mandato. Padre, ¿cómo puedo estar contigo? Dice Mateo 25. Tú que me diste de comer, tú que me diste de beber, tú que me abrigaste, tú que me visitaste cuando estuve en la cárcel. Y él le dice, ¿pero cuándo lo hice? Cuando le hiciste uno de mis chiquititos. Fíjense que de eso se trata la palabra de Dios. La palabra viva, eficaz, que tiene que estar mostrándose en nuestro día a día. Hoy vemos muchísimas cosas que no voy a hablar de ella, pero testimonios de personas que dicen ser y no son. Son importantes que nosotros entendamos estas cosas. Y hay que entender que la obediencia a veces duele. Por ejemplo, si alguien ha tenido un muñero alguna vez. Ay, que duele, ¿no? Ese ahí metida la uña. Y
cuando uno tiene que ir a tratarse el uñero, capaz Human que ahí check. hay doctor, hay que ponerle, ¿qué cosa? Una inyección, una anestesia. Y eso duele más. Pero luego pasa el dolor y luego es trabajado, es check. sacado ese uñero, ese antibiótico con el que has tratado la infección y luego eso va sanando y se hace agradable. Human check. Disciplinar a un hijo Human check. con la vara, vamos a decir, como dice la Biblia, a veces no es Human agradable, check. pero es bueno. Human check. Porque el buen padre, dice, Human disciplina a su hijo con amor. Y así está haciendo Dios con nosotros. Disciplinando con amor. En la medida en que los lazos del amor con Cristo permanezcan sólidos, hermanos queridos, vas a recibir los mandatos de Dios con agrado. Tenemos tradiciones, hermano, y voy a hablarlas de esas. Santa Cruz es tradicionalmente carnavalera. Human check. Human check. Pero el carnaval es una fiesta de la carne que te trae consecuencias y problemas. Carne, Baal. Baal. Los dioses de Human de check. lo alto, de los amorreos, de los seduceos. Lo dice la Biblia. Human Pero a check. veces no nos agrada dejar esas Human tradiciones. check. Entre menos lazos de amor hayan con Cristo, quizás tú y Human tu hijo sean más desobedientes. Porque, hermano, no se trata de religión. Se trata de relación con Dios. De cuánto amo a Dios. Yo con mi esposa, tú con tu esposa. ¿Se trata de qué? De relación. Padre, hijo, ¿de qué se trata? De relación. Y cuando esa relación se enfría, se corta y se distancia, hay problemas. Human check. En la Biblia hay muchísimos personajes obedientes como Moisés, Caleb, David. Pero voy a hablar de la obediencia de un hombre que muy poco a veces se habla, de José. Pero no estoy hablando de José, uno de los hijos. Human check. No. Estoy hablando de José, el padre de Jesús. Terrenal. Marido de María. Terrenal. Quiero leerlo sobre cómo fue tan excepcional este acto de obediencia y cómo lo hace a este hombre tan excepcional. Dice así la palabra en Mateo 1, del 18 al 25, y la voy a leer muy rápido. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Trasladarlo a planos naturales. Te vas a casar. Y de pronto te dicen, está encinta. ¿Qué crees que hizo José? ¿Qué crees que pensó José? Sigamos leyendo. Como José, su esposo, era un hombre justo, bueno, y no quería exponerla a ella a la vergüenza pública, resolvió dejarla o divorciarse en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dice, José, hijo de David, no temas de recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Wow, qué difícil, ¿no? Despertó el sueño y todo esto sucedió ¿para qué? Dice, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta.
la virgen concebirá y dará a luz un hijo. La virgen, Human detect. sin ningún relacionamiento. Human detect. Human detect. Y lo llamarán Emmanuel. Eso significa Human Dios detect. con nosotros. Y cuando José se Human despertó, detect. hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa y no tuvo Human relaciones detect. conyugales con ella hasta que ella dio a luz Human a detect. quien le puso el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan un aplauso a esa obediencia? Porque eso es obediencia. Human detect. Human José detect. era justo, no quería exponer. Human detect. Él no dudó. Él solo creyó y obedeció. No Human tenemos detect. por qué cuestionar cuando la palabra de Dios, cuando tenemos un relacionamiento íntimo con Dios, cuando sabemos que proviene de Dios. Ahora, la obediencia también es una prueba de amor, querido hermano. Juan 14:21 dice, el que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. ¿Qué quiere decir guarda? Los pone por obra, los esconde, shamer, los atesora. Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él, dice. Jesús conecta el amor con la obediencia. No vas a salir, hijo, el viernes. ¿Qué se cree? Madre, ay, mira, matarme. Yo quiero ir. Lo está haciendo por amor. Que algo siente. Hay algo que no está bien. Jesús conecta este amor con obediencia. Y Jesús dice, es decir, Él no nos habla o nos dice, el que siente en la iglesia algo bonito, una unción, me ama. No dice eso. El que ora maravillosamente y siente la presencia del Espíritu Santo, me ama. El que canta en la alabanza y parece un ángel, me ama. No dice eso. El que asiste siempre a la iglesia, me ama. No. ¿Sabe quién dice? ¿Qué dice? El que guarda, el que obedece y el que hace mi mandamiento, ese me ama. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, porque ahí está. La obediencia es la evidencia visible del amor invisible que tiene Cristo. ¿Cómo puedo yo ver el amor de Cristo? Cuando obedezco, cuando me esfuerzo, cuando soy buen padre. Conozco hombres que realmente luchan por ser buen padre, se esfuerzan. A veces no tienen un buen hijo, pero siguen esforzándose y van a seguir buscando un buen hijo. Y buenos hijos que tienen buenos padres. Tenemos que empeñarnos en ser buenos hijos por amor al Padre. ¿Cuánto dicen amén? Saúl, por ejemplo, era un rey que Dios lo amó. Dios lo ungió a través del profeta Samuel. Hermoso de parecer, guerrero. Más alto que vaya. Grandote, firme, fuerte, guerrero. Y en 1 Samuel capítulo 15 empieza a hablar de algo que pasó. Yo quiero que lo conozca la iglesia. Muchos conocen este pasaje, pero reforcémoslo. Dice, ve pues, está hablándole Dios a Saúl, al rey. Dios hablándole al rey, Dios hablándote. Ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mata niños, mata ovejas, aunos de pecho, que no quede nada, que no quede camello, que no quede asno. Y ahora uno se pregunta por qué, ¿no? Porque era el destino que por esta desobediencia hasta ahora seguimos sufriendo en el mundo una guerra.
Saúl pues convocó, dice, al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200.000 a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso una emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos: salí de ahí apartados de los amalecitas, porque los voy a destruir. Y si ustedes están con ellos, van a destruirse también, porque vosotros mostraste misericordia con el pueblo de Israel. Y cuando estos subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur. Así que así está, esto está muy en el oriente, dice, de Egipto. Y tomó vivo, ahí viene la historia, hermanos, escúchenla. Y tomó vivo a Agag, rey de los amalecitas. ¿Qué le había dicho Dios? Que lo matara. Muy bien, ayúdenme a predicar. ¿Qué le había dicho Dios? Pero él lo tomó vivo, Agag, el rey de los amalecitas, pero a todos los demás los mató. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, a lo mejor del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, no lo quisieron destruir, mas todo lo otro era vil y lo destruyeron. Obedecieron a Dios. Dios le dio una orden clara. Saúl, ¿sabe qué hizo? Obedeció parcialmente. Guardó lo mejor y justificó su desobediencia. Dijo, no, pero si es para negociar, si es para poner ofrenda, holocausto para usted. Él ya quiso convencerlo a Dios. Culpó al pueblo. Y después viene lo bueno. El profeta Samuel le declara: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa. Hola, iglesia. Dios está hablando. Me pesa haberlo puesto por rey a Saúl. Esto es muy fuerte. Porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesumbró Samuel, dice, y clamó a Jehová toda aquella noche. Se le decía: Dios, perdónalo, no ha sido por querer, ha sido en su inteligencia de hombre, perdónalo. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y le fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó adelante, descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, profeta. Samuel le contesta y le dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le contesta: pues ¿por qué yo oigo balidos, bramidos? ¿Por qué estoy oyendo estas cosas que no deberían oírse? ¿Por qué estoy oyendo murmuraciones? ¿Por qué estoy oyendo desobediencia? ¿Por qué? Trasladémoslo ahora. Y le respondió Saúl: de Amalec lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. El pueblo, no él. Él recibió la orden. No, pero es que tiene la culpa el hermano. La hermanita me hizo pecar. Qué fácil, ¿no? Pero fue Eva, a Adán. La mujer que tú me diste le echó la culpa a Dios. Seguimos siendo desobedientes. Y Saúl le respondió: todo esto lo hemos traído para sacrificarlo ante Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Entonces le dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová Dios me ha dicho esta noche. Y él le respondió: habla, decime. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no
has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en una misión. Y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek. Hazle la guerra hasta que se acabe. ¿Por qué pues has oído la voz de Jehová? Sino que no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto con el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. No obedeciste. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Yo fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gad y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, dice, de las ovejas y las vacas para declararla y darla como primicia ante lo que es maldito, a lo que es anatema. Excusas, solamente excusas recibió. Y Samuel le responde, y aquí viene la pregunta, ¿acaso se complace Dios tanto en los holocaustos, en las víctimas, como en que se obedezca la palabra de Dios? Él se complace más en tu sacrificio que en tu obediencia. Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación y de rebelión y como ídolos o idolatría, la obstinación es la desobediencia. ¿Cuántos se animan a decir amén? Dale un aplauso al Señor. Porque es Él el que está hablando. La obediencia es mejor que el sacrificio, porque Saúl ofreció sacrificio, pero perdió el reino. Yo te pregunto, ¿estás ofreciendo sacrificio o obediencia? La obediencia, ¿saben qué? Activa el crecimiento. Y volvemos al tema. ¿Cómo yo puedo crecer? ¿Cómo puedo activar el crecimiento en mi vida? Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Importante. El crecimiento espiritual ocurre cuando aplicamos lo que oímos. Por ejemplo, Abraham le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, salí de donde estás y andate a este lugar que ni siquiera conocés. Hola. A ver. Qué duro. Qué duro. Pero ¿saben qué? No había garantía. Abraham no tenía un mapa. No sabía dónde iba a ir. No tenía una explicación completa de lo que iba a pasar. Pero ¿saben qué hizo Abraham? Salió. Fue. Acá yo tengo un hermano en este momento. Estoy seguro que el Señor le habló. Desde Perú. Dijo, quiero entrar en intimidad con Dios, quiero cambiar mi vida. Y le habían hablado, un pastor amigo, Pablo Lavalle se llama, a su pastor. Y su pastor le dijo, me ha dicho Pablo Lavalle que en Santa Cruz hay un lugar en el cual poder rehabilitarte, poder encontrar, poder ponerte en dirección con Dios nuevamente. ¿Saben qué hizo? Se tomó un avión y se vino sin conocer. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Eso es obedecer. Y la obediencia trae premio. La fe madura cuando obedecemos, aunque no lo entendamos. Muchos no crecen porque no quieren, porque no quieren hacer las cosas sin explicación. Muchos no crecen porque primero quieren entender y después obedecer. Pero en el reino de Dios es al revés. Obedece y luego entiende. Obedece y luego entiende. Yo pues me
Me da gracia esto porque yo soy una persona que deseo hacer algo. Deseo acompañar a mi esposa a correr. Deseo hacer ejercicio con ella. Deseo. ¿Saben qué hago? Voy y pago la membresía al gimnasio. Recién fui y pagué 33 sesiones. 33 sesiones. Pero no solamente sesiones. Pagué una entrenadora personal, que es su entrenadora de mi esposa. Y voy a ir con vos. ¿Sabe cuántas veces fui? 8. Y quería correr con ella la maratón. Ese era mi deseo. Pero voy a seguir intentándolo. ¿Cuántos dicen amén? Denme un aplauso para que me anime. Esto no es para Dios, es para mí, porque tengo que hacerlo. Entonces, muchos nunca hacen ejercicio, nunca van a hacer las cosas, pero tampoco van a obtener la transformación que quieren. Quiero el físico así grande, como el de Chichi Claudio. Pero no la voy a hacer porque no voy al gimnasio. Ahora, muchos creyentes hacen lo mismo y acá viene la comparación. Muchos creyentes hacen lo mismo en lo espiritual. Muchos escuchan la palabra, muchos asisten a las prédicas, muchos hacen sacrificio, muchos están haciendo miles de cosas, subrayan la Biblia, aprenden versículos, pero no los aplican en la vida diaria. Y ahí viene el problema. El crecimiento no ocurre. El crecimiento no ocurre por exposición. Es decir, yo vengo, me siento y me expongo con el pastor, me expongo con la hermana, estamos acá, pero no va a pasar crecimiento, hermano, aunque vengamos, no solamente los domingos, que vengamos lunes, martes, miércoles, jueves, si no obedecemos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén y le pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya, eso es. Amén. ¿Saben qué? La desobediencia detiene el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito en su vida? ¿Cuántos se animan? Dios tiene un propósito en tu vida. Hermano, Dios tiene un propósito en tu vida. Él quiere obediencia. Él quiere corazón alineado a Él. Y la desobediencia detiene ese propósito, hermano. Dice la palabra del Señor que había un profeta llamado Jonás, al cual Dios le dice, ve a Nínive a predicar la palabra. Allá había muchos idólatras, muchas personas que hacían lo malo, muchas personas que murmuraban, que blasfemaban, que no creían en Dios, que decían que los pastores eran los peores. Ese tipo de cosas. Y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de Dios. Y Jonás se levantó para ir a Nínive. Se levantó para huir. Dijo, no, ¿qué voy a ir yo allá? Y vea. Y descendió a Tarsis, dice. A Job, hay una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ella a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partía la nave, se deshacía todo. Y Jonás, ¿qué decidió cuando lo mandó Dios? Ve a Nínive. ¿Qué decidió? No. Resultado, tormenta, confusión, retraso, falta de crecimiento. La desobediencia afecta a tu paz, tu familia, afecta a tu entorno. La obediencia te va a traer orden. La desobediencia te va a traer tormenta. Yo te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Hay tormentas que son ataques? ¿O tormentas que son consecuencias? No sé por qué me pasa esto tanto a mí. Escucho muchas veces. Pero hay consecuencias por la desobediencia. La obediencia parcial es desobediencia, así como si volvemos a Saúl, él dijo, yo obedecí, fue el pueblo el que no quiso. Si lo ponemos en una relación actual, en este momento, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, hermano, en tu corazón, si lo ponemos en este momento, yo perdono, pero sigo recordando a quien me hizo daño, a quien me lastimó. Yo perdono, pero sigo recordando el daño que hice. Yo perdono, pero no lo soporto que le vaya bien a esa otra persona. Yo sirvo en un ministerio, sirvo en una iglesia, pero no me sujeto porque es el líder. No sirvo para nada. Yo diezmo, pero no soy íntegro. Yo oro, pero no dejo el pecado. Ese que está por ahí, que nadie lo ve, pero te quiero decir que Dios mira todo. Y mira cuando te arrepentí. Te levanta cuando te arrepentí. Y ve tu corazón cuando tu corazón está confundido, porque lucha con la carne. Porque lucha para salir de esa condición. La obediencia parcial produce crecimiento parcial. ¿Saben qué? Dios nunca va a formar tu carácter en penumbra, en zonas grises. Forma tu carácter en la luz. ¿Amén? En la luz. Por eso la obediencia en lo pequeño es lo más importante. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco, tampoco será en lo mucho. Por eso, si ustedes han sido fieles en el uso de las riquezas deshonestas, ¿quién les va a confiar la verdadera? Y si con lo ajeno no han sido fieles, ¿quién le dará a ustedes lo que les pertenece? Wow. Ningún sirviente puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará a otro. Ustedes no pueden servir al Dios y a la riqueza. Cuando hablo de riqueza, no hablo de cosas materiales, sino a tu orgullo, a tu soberbia, y también a esa riqueza mala vida, mal deseada. El crecimiento espiritual no comienza en lo grande. ¿Saben cuándo, hermano, comienza? Cuando yo decido no mentir. Yo quiero invitarte de pie. Yo quiero que mientras solo nos acompaña el teclado,
podamos mirar muy dentro de nuestro corazón. Yo le decía a mi esposa cuando llegaba acá, he tenido tanta fiebre anoche, me duele tanto los huesos, que no sé qué va a pasar ahí arriba. Lo que siento que pasó fue que el Espíritu Santo dio fuerza para que podamos estar. Comienza en decidir perdonar en lo pequeño. En tu corazón hay alguien que no has perdonado. Este es un momento para decirlo, perdono. Porque no saben lo que hacen, decía Jesús. En este momento yo puedo decidir cortar una relación incorrecta. Una relación con personas, una relación con objetos, con situaciones, con mundo. Decido cortar. Yo puedo decidir madrugar para orar delante de Dios. Y eso te va a hacer crecer. Yo puedo decidir honrar a la autoridad. Eso es importante. La madurez no te va a llegar, hermano, por una emoción. Te va a llegar por decisiones repetidas. Decido que tengo que cambiar. Decido y todos los días tengo que decidir. Por eso yo voy a hacer una confrontación. ¿Dios te habló algo? ¿Y aún sigues confrontándolo? ¿Sigues discutiendo? ¿Sigues negociando? Pero Dios no. Yo creo que no es así. Yo creo que hay algún hábito que tengo que cortar. Yo tengo que cortar. ¿Hay una restitución que tengo que hacer? Sí, hay restituciones que hay que hacer. Así como Zaqueo le dijo, ¿cómo puedo que tú poses en mi casa? ¿Cómo puedo recibir? Ve y devuelve, restituye. Hay un llamado que estás evitando, hermano. Una disciplina que no quiero asumir. Hay muchos que oran, Señor, úsame. Pero en lo pequeño no obedece. La suprema obediencia en Filipenses 2:8 dice que Cristo fue obediente hasta la muerte. Se despojó a sí mismo, dice. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Y haciéndose obediente, fue hasta la cruz y murió por ti, por mí. Murió por nosotros. Para que hoy día estemos delante de Él, entregándole nuestro corazón, porque queremos ser mejores, queremos crecer. Y es un tiempo de hacerse preguntas muy profundas como, ¿estoy estancado por desobediencia? ¿O estoy justificando lo que ya Dios me señaló como que no sirve? Quiero crecimiento, pero evito la obediencia. Por eso yo quiero declarar en una oración con todos ustedes. Señor, y aquí quiero que oremos juntos. Señor, yo no quiero solo escucharte. Díselo. No solo quiero escucharte, quiero obedecerte. Yo no solo quiero conocimiento tuyo, sino quiero transformación. Y dentro de mí, Señor.
Porque el crecimiento espiritual no es automático. Es el resultado de esa obediencia constante que tú tienes, que tú nos pides. No crece el que más sabe, crece el que más obedece. La obediencia te va a formar carácter, te va a abrir puertas, te va a producir autoridad, va a traer la presencia de Dios a tu vida, a tu familia, a tu casa, a tu corazón. Porque donde hay obediencia, iglesia, hay crecimiento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque has hablado en esta mañana directo a nuestros corazones. Y te entregamos, Señor, áreas que tenemos en desobediencia, en obediencia parcial, en creer que nosotros tenemos la razón y no te dejamos, Señor, ser nuestro guía, nuestro curio, nuestro camino. Te damos gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de Jesús, la Iglesia Cristiana de la Familia Canaán dice amén. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y desde acá, desde Santa Cruz, Bolivia, nos despedimos del mundo a través de las redes. Si este mensaje ha sido de bendición, transmítelo para otras personas. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. Y la iglesia dice amén, amén y amén.